Hola, buenos días. En esta oportunidad trataremos de poder explicar cómo se hace el uso correcto del programa GLP, que viene como un archivo del libro de investigación de operaciones en la ciencia administrativa de los autores Eben, Gould, Smith, Moore y Waterford. Bien, el siguiente es un modelo el cual nos presenta un caso específico. Para una empresa PROTAC debe decidirse cuántas unidades del tipo E9 producirse y cuántas del modelo F9. Nos dice el modelo que tenemos que cumplir ciertas restricciones y que la intención del mismo, o sea, el objetivo, es contribuir o determinar cómo podemos producir la cantidad de las mencionadas unidades de los modelos E9 y F9 de manera que nos dé la máxima contribución. Pues bien, tenemos un requisito de producción mínima, que es que tiene que ser como mínimo la suma de los dos de 5. Tenemos una misma también de balance de posición en el mercado, que la diferencia entre ambas puede ser cero o menos. Tenemos una restricción en cuanto a la capacidad instalada en el departamento A y a capacidad instalada en el departamento B. Asimismo, de horas de trabajo empleadas en las pruebas y las condiciones de no negatividad para el presente caso. Bueno, si abrimos el programa GLP, empezamos obteniendo un modelo como el que vemos en la pantalla. Lo primero que debemos hacer en estos casos es definir las variables. Como hemos visto, nosotros para poder darle solución al modelo hemos definido las variables como E y F. Por lo tanto, lo primero será esto, definir las variables E y Y como E y F. A continuación, vamos a comenzar a ingresar cada una de las restricciones al modelo. La primera es que E más F debe ser al menos de 5. Entonces, podemos utilizar estas restricciones para ingresar las condiciones del sistema o del modelo. Hay algo que tenemos que acotar. En la parte de la mano derecha tenemos lo que conocemos como zoom. Podemos definir cuánto queremos que se incremente la visión o disminución para tanto el eje X como el eje Y. Asimismo, tenemos que pensar que podemos darle un rango de valores iniciales, si es que así lo deseamos, a los términos de X mínimo y máximo y Y mínimo y máximo para el eje de coordenadas. Una cosa también muy importante es determinar si las variables, en cuanto ingresemos, van a o no tener decimales. No me refiero a la respuesta, sino a las restricciones. Y como observamos, en este caso no hay decimales. Por lo tanto, podemos disminuir este valor a 0. Observen cómo cambiarán los términos de las posibles restricciones futuras. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la primera restricción era que E más F era mayor o igual a 5. Por lo tanto, esto sería que E más F, ¿sí?, sería mayor o igual a 5. Simplemente tenemos que cambiar este valor al de mayor o igual y colocar el valor de 5. Cuando hacemos eso, inmediatamente nos sale una ecuación. Es decir, esta inecuación ha sido transformada a una ecuación y ha sido graficada. Observamos, por ejemplo, que la recta no se percibe muy bien. Podríamos darle, si deseamos, un autozoom, pero es una decisión que tomaremos un poquito más adelante. Hemos ingresado la primera ecuación. ¿Qué les parece si seguimos con las demás? E menos 3F menor o igual que 0. La segunda sería que E, tenemos que darle el valor de 1 como mínimo, ¿no es cierto? E menos 3F será menor o igual, a ver, recordemos, en nuestro caso era menor o igual que 0. Entonces quedaría conforme está. Ya tenemos graficadas dos restricciones. Así debemos continuar con cada una de las restricciones que tenemos a continuación. Pero quiero que ustedes observen algo. Bueno, en nuestro caso la primera restricción se refería a lo que era requisito de producción mínima. Si en nuestro gráfico queremos tener la referencia de qué significaba cada una de las restricciones, podemos ponerle un nombre corto. Por ejemplo, podemos hacerlo así. Producción mínima. ¿De acuerdo? Producción mínima, ¿sí? Y podemos darle 2 puntos para que pueda aparecer. Es decir, la primera de las restricciones ha sido la de producción mínima. La segunda se refería a lo que era
el balance de la posición en el mercado. ¿De acuerdo? A ver, hagamos lo mismo para la segunda, que sería balance del mercado. Ponemos los dos puntos y cada una de estas comienza a aparecer respectivamente al lado de su restricción, pudiendo yo, si quiero, movilizar, de acuerdo a mis necesidades, estos textos. Bueno, como observamos que está muy comprimido, vamos a darle un pequeño zoom. Para poder darle ese zoom, lo que necesitamos es lo siguiente. Podemos darle un auto zoom y la computadora de manera inmediata me determina un acercamiento hacia la fecha. Pero estamos viendo que es demasiado grande. A ver, ¿de qué otra manera lo podríamos hacer? Pues podríamos de repente minimizar nuestro X para poder visualizarlo en el mismo espacio. ¿Sí? La idea es tener una idea clara de lo que estamos haciendo. E incluso también podríamos hacer lo mismo con Y. Pero creo que hasta ahí estaría de una manera adecuada. Recordemos que la primera restricción se refería a lo que era la producción mínima y que la segunda tenía que ver con lo que era el balance del mercado. Muy bien, continuemos con las demás restricciones. Tenemos todavía algunas más. Veamos. Ya cumplimos con la primera y segunda de las restricciones. Pasemos a la tercera. 10e más 15f menor o igual a 150. Ingresemos al modelo y sería 10e más 15f menor o igual a 150. Y vemos cómo comienza a aparecer una más. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Bueno, lo que está pasando es que como hicimos un zoom, no se está visualizando inicialmente la misma. A ver, si pudiéramos reducir todavía el espacio más, estaríamos observando cómo es que esta restricción con las anteriores se va viendo. Bien, reduzcamos también un poco el valor de X para poder ver qué estamos haciendo. Ahí lo tenemos. Esa tercera restricción era la restricción correspondiente a lo que llamábamos capacidad en el departamento A. Démosle una nomenclatura. Capacidad del departamento A. Y vamos a hacer lo mismo con el departamento B, ya que este también tenía una capacidad limitada. Muy bien, hemos completado la tercera y cuarta restricción. Recordemos que la tercera, esta es nuestra cuarta restricción. A ver si lo visualizamos. Esta es la tercera de las restricciones que estamos visualizando. Y esta sería, en todo caso, la cuarta. Pongámosla por aquí para no confundirnos. Y vamos viendo cómo es que estas restricciones van limitando los valores de las variables X y Y que podrán darnos respuesta a nuestra necesidad. Es decir, maximizar el número de las ganancias. Tenemos primera, segunda, tercera, cuarta. Tenemos cuatro restricciones. Nos falta ingresar la quinta, que es con respecto a lo que son el horas de trabajo empleadas. 30E más 10F mayor o igual a 135.
Correcto. Esta vendría a ser la última de las restricciones. ¿Y qué acabamos de decidir? Bueno, que con respecto a esta restricción, su nomenclatura sería horas de trabajo empleadas en las pruebas. Llamémosle así entonces. Estas son las pruebas. ¿De acuerdo? Dos puntos para que podamos visualizar el texto. Y lo colocamos a la altura coloquémoslo a la altura de su restricción. Esta es la correspondiente a la restricción debido a las pruebas. Perfecto. Si bien es cierto no estamos viendo el X, podríamos, si queremos, alejarnos un poco más en cuanto al Y también. La intención es de que ustedes puedan ver aproximadamente en qué puntos se están cruzando con el valor de X y Y o lo correspondiente a E y F. ¿Sí? A E y a F. ¿Qué observamos? Estamos observando que al terminar de colocar nuestras restricciones, las 5 que estamos manejando, no perdamos de vista lo siguiente. ¿Por qué es que estamos trabajando solamente en un primer cuadrante? Es decir, cuando tenemos un eje cartesiano, tenemos la variable X y Y estamos trabajando solamente para el lado positivo. Esto está determinado porque vamos a decidir cuántas unidades producir, es decir, no podemos producir valores negativos, o sea, menos 2 o menos 4. Es así que se cumplen las condiciones de no negatividad de nuestro rango de valores de las variables. Muy bien, hemos terminado por ahora lo que sería la introducción de las restricciones de nuestro modelo a nuestro programa GLP.